Bueno, para mí la poesía es cada vez más una necesidad. Es una necesidad personal y está asociada fundamentalmente con un sentido de la experiencia, de la experiencia absolutamente particular y parcial de un individuo o sujeto, con suerte persona, que coincidiría conmigo mismo, y de allí, digamos, de esa experiencia tomo precisamente los materiales del poema, aunque este concepto de poesía de la experiencia ha sido un poco trivializado para ser usado como un periodo de un grupo, un movimiento de algún conjunto de poetas españoles. En realidad es la idea que más me satisface como parte de un sentido de lo poético. La experiencia, que significa un poco en el antecedente de William Blake, como lo opuesto a la inocencia, una experiencia que genera un saber a partir de algo que hemos vivido, que vivimos, y que probablemente, si le pasa a una persona, le podría pasar a otras personas. Esa experiencia me llevó inicialmente a escribir ese libro que titulé Manual de Cultura General, que no es otra cosa que ese sentido de la experiencia y del saber de una experiencia, cualquier tipo de experiencia, porque leer un libro es una experiencia, tomar un café es una experiencia, y eso genera, como digo, un saber que finalmente constituye nuestro archivo, nuestra especie de manual de cultura general. Particularmente no podría decir que tengo una poética, eso para mí no existe. Alguien hablaba un poco del eclecticismo en relación con mi poesía, tal vez haciendo referencia a un poema mío que se titula Ecléctico precisamente, pero pues el eclecticismo no es, por supuesto, ningún tipo de poética, sino que corresponde con ese, como decía, sujeto, individuo, persona que soy yo, que probablemente soy un ser absolutamente ecléctico. Y el poema finalmente genera un tipo de revelación, una revelación que puede estar, no la asocio necesariamente con ese objeto que llamamos poema, sino que puede estar antes o después del poema, aunque no creo y no tengo ese tipo de vida de estar dedicado al oficio de escribir poemas. Y de hecho, en los últimos 10 años probablemente he escrito muy poco poesía. Sin embargo, he vivido totalmente para la poesía, en el sentido de que llega un momento en que la poesía es una manera de relacionarse, y tu única manera probablemente de relacionarse con el mundo, ya no solamente de interpretarlo, de verlo en la distancia, sino de hacer parte del mundo. Relacionarse con él no solamente a través de la escritura, aunque la escritura es un instrumento siempre privilegiado, pero yo pienso en una constante actividad poética que tiene que ver con escribir notas, con tener cierto tipo de conversaciones, con dar una clase, escribir un correo electrónico, ese tipo de cosas. Allí donde las palabras hacen parte de esa relación fundamental con la vida, allí está la poesía, sin duda. Y pienso que finalmente la palabra sigue siendo como un instrumento fundamental de la poesía,
a pesar de todos los procesos de destrucción y autodestrucción por los que ha pasado, la palabra, tal vez no creo que exista la palabra en libertad, la palabra mágica, pero las palabras están cargadas, como decía antes, de alguna manera de nuestras experiencias. Y yo pienso en ese sentido que la poesía es un quehacer constante, que es un principio ético. No tiene ninguna razón instrumental, y yo solamente entendería la poesía como algo que fundamentalmente carece de cualquier razón instrumental. Es decir, la poesía no sirve para cambiar el mundo, ni para enamorar a una muchacha, ni para insultar o ofender a nadie. Sin embargo, la poesía, como les decía, es la afirmación de un principio ético, es como un poco la negación de la indignidad y de la indiferencia institucional de la que está lleno el mundo, fundamentalmente, y en ese sentido su propia existencia absolutamente particular o particularizada en individuos es una constante denuncia por un lado, y por otro lado es una constante revelación posible para otras personas, por supuesto para el mismo poeta. Cuando me tengo que entender como poeta, me entiendo, por ejemplo, también como lector de poesía, porque es allí donde me encuentro con esas otras personas y donde sé que esas palabras existen, alientan y crean y construyen nuestro propio mundo. Creo que fundamentalmente es eso lo que tengo que decir sobre la poesía.